Bien, en la anterior clase habíamos visto de que hay algunos procesos que son necesarios que nosotros los implementemos, ¿no es verdad? Y estábamos viendo el detalle del pensamiento, ¿no es verdad? Estábamos viendo de cómo podríamos nosotros unir la lógica con la creatividad. Entonces vamos a ver cómo podemos nosotros desarrollar ese pensamiento creativo. Entonces, veamos, cuando hablamos del pensamiento, ¿no? Podemos decir que tenemos dos maneras de pensar. Y estas dos maneras no son innatas, es decir, que ya nacemos con ellas, ¿no es verdad? Pero son complementarias y que estimulan a todo lo que es el pensamiento humano, y en especial nosotros tenemos que reforzar la producción intelectual. Al hablar de producción intelectual estamos hablando, por ejemplo, de escribir libros, de escribir las tesis, de escribir monografías, de escribir artículos, ¿no es verdad? De toda esa producción intelectual, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estimular tanto el pensamiento lógico como el creativo, estamos hablando de un pensamiento convergente o lineal y del pensamiento divergente o alterno. Estos dos tipos de pensamiento combinados, ¿qué es lo que pasa? Permiten una producción eficiente del pensamiento, ¿bien? En toda su aplicación, es decir, cuando nosotros escribimos una tesis, como es el caso de ustedes, o el perfil, ¿no es verdad? Nos estimula a hacer una unión entre lo que es el pensamiento convergente con el pensamiento divergente. ¿Bien? Veamos un poquitito. El pensamiento convergente se centra en encontrar una solución bien definida para un problema dado, mientras que el pensamiento divergente se centra en la creatividad. ¿Bien? El pensamiento convergente o lineal está realizado por la parte izquierda del cerebro. Recuerdan que estábamos viendo esta parte. Esta es la parte del cerebro que domina el pensamiento convergente. Bien. Entonces decimos que permite estimular que la producción de ideas en forma convergente. Por tanto, es un pensamiento de foco, es decir, nos da el norte, ¿bien? Y de atención, es un pensamiento de atención, porque traemos todo lo que es nuestro conocimiento y nuestros estímulos hacia aquello que estamos haciendo. Ahora bien, es un pensamiento que sigue un camino trazado y una línea marcada y está dirigida hacia la solución correcta de un problema y se mueve buscando una respuesta determinada. Se lo conoce también como pensamiento racional, lógico, convencional o vertical. Y este concepto fue acuñado por Guilford. Bien, entonces, este pensamiento convergente, como vemos acá, ¿no es verdad? Es un pensamiento lógico y racional, ¿no? Que trata de llegar a una solución examinando desde la prudencia los patrones y sistemas establecidos. El pensamiento con un foco muy claro va a lo concreto, a lo tangible. Bien. Tiene una calidad de las ideas versus la cantidad, es decir, que en el pensamiento convergente busca más la calidad de las ideas que la cantidad. ¿Bien? Entonces, ¿qué más busca? Aterrizar las cosas, es decir, huye de lo abstracto y busca hechos bien definidos para evitar la incertidumbre. ¿Bien? Y está orientado a definir, a concretar, a encontrar una solución. Bien, entonces, fíjense, en el pensamiento convergente domina la lógica más la memorización.
Bien, entonces, producto de estos dos elementos tenemos un pensamiento convergente. Entonces, ¿qué decimos? Que este tipo de pensamiento está entrenando ¿en qué? En resolver una tarea con unas instrucciones precisas. Le estresa la información ambigua, pues le impide resolver de manera mecánica. En el pensamiento convergente, la creatividad y la intuición son minusvaloradas en favor de la lógica matemática. En ambientes convergentes se busca llegar a la solución óptima. Las ideas son rápidamente evaluadas y aceptadas o descartadas, desincentivando así la generación de ideas espontáneas. En el pensamiento convergente, los dos elementos que están son fundamentales para que se lleve adelante es la lógica y la memorización, ¿no? Entonces, en el pensamiento convergente, la creatividad, la intuición son minusvaloradas, no son muy valoradas. Es decir, que en el pensamiento convergente está más a favor de la lógica matemática. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en este tipo de ambientes convergentes, ¿qué se busca? Llegar a una solución óptima. Por tanto, las ideas son evaluadas y aceptadas, ¿no es verdad? Pero previo análisis, ¿no? ¿Y eso qué implica? Que están desincentivando la generación de ideas espontáneas, ¿no? Entonces, la enseñanza del pensamiento convergente comienza a partir de la generación de una pregunta, con una única respuesta. La respuesta única, como producción de ideas, permite evaluar si el investigador es capaz de organizar los estímulos recibidos por los sentidos en diferentes momentos. Bien, esto significa que el investigador posee una capacidad lógica y además una capacidad de memorización. ¿No es verdad lo que vemos acá? Entonces, esta lógica es la capacidad que tiene una persona para entender y explicar un problema específico, apegado a las reglas. Y la memorización es la capacidad para retener esa información. ¿Bien? Entonces, es importante desarrollar primero estas dos capacidades, la lógica y la memorización, porque si no tendríamos ciertos conflictos al momento, ¿no es verdad?, de estar aplicando ideas o plasmando algunos pensamientos. Ahora hablemos del pensamiento divergente. ¿Sí? Este pensamiento divergente es realizado por el lado derecho del cerebro. Fíjense, este lado, ¿no? Entonces estamos hablando de la creatividad. Bien, decimos que permite que estimular la producción de ideas divergentes y apunta al desarrollo del pensamiento creativo. Es un pensamiento de búsqueda como de rastreo que abre las antenas, por así decirlo, y trae de fuera estímulos, imágenes, sensaciones, para crear algo nuevo. Bien, entonces se alimenta de todo lo que ocurre a su alrededor, ¿no? Este pensamiento plantea una nueva forma de enfocar las situaciones, razón por la cual no se siguen los patrones lógicos del pensamiento, no se da nada por asumido y por acabado, se cuestiona absolutamente todo. Este pensamiento, este concepto del pensamiento divergente, fue acuñado por Edward de Bono, ¿no? Entonces, este pensamiento divergente se caracteriza ¿por qué? Porque es intuitivo, es creativo, es imaginativo y además de eso va más allá del ámbito concreto, buscando puntos de vista fuera del ecosistema del problema, ¿bien? Explorando otros campos. Entonces, busca similitudes, busca metáforas
hace comparaciones, busca soluciones en otras áreas relacionadas o totalmente desconectadas con el tema que se está analizando, ¿no? Por ello es más desenfocado. Encuentra nuevas ideas alejándose del foco o del objeto de estudio, ¿no es verdad? Y del entorno del objeto de estudio. Y abarca planos múltiples simultáneamente, ¿no? Está más orientado a la cantidad de ideas que a la calidad o a la viabilidad de las mismas. Fíjense, en el pensamiento convergente le interesa más la calidad que la cantidad. En cambio, en el pensamiento divergente le interesa más que la cantidad que la calidad. Entonces, en este pensamiento divergente trata de romperse con lo establecido y las suposiciones que ya estaban dadas ya no son rígidas, ¿no es verdad? Rompe todas esas ataduras y trata de ver más allá de lo que dicen los esquemas sistémicos, de lo que acostumbran a quitarse, ¿no? Este tipo de pensamiento es espontáneo, es atrevido, es limpio de ideas preconcebidas, dando soluciones ingeniosas a puntos de vista disruptivos. ¿Bien? Entonces, en este pensamiento divergente, la energía se pierde abriendo nuevas líneas de pensamiento, explorando otros mundos y posibilidades e imaginando infinitas soluciones. El pensamiento divergente se genera a partir de una pregunta cuya característica permita estimular la imaginación con réplicas de diferentes significados y obliga al estudiante a generar una gran cantidad de posibles respuestas a la pregunta. Esta producción de múltiples ideas estimula que la capacidad en la persona para generar varias respuestas sin sentido, es decir, a un primer momento es como si las ideas estuvieran fuera de foco, ¿no es verdad? No estuvieran centradas en el tema específico, pero vamos a ver que esta diversidad de ideas que se presenta en el pensamiento divergente conllevan a estimular la creatividad y nuevas opciones de solución totalmente diferentes, ¿no? Este tipo de pensamiento permite desarrollar en los investigadores unas características especiales. ¿Cuáles son? Ayuda a generar ideas novedosas y creativas. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos para que nosotros podamos desarrollar este pensamiento divergente? Tenemos acá la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y la elaboración. Digamos, la fluidez permite generar una gran cantidad de ideas y de soluciones a un problema específico. Montón. La flexibilidad permite generar opciones aceptar las ideas de otros, seleccionar ideas para resolver problemas y cambiar el enfoque. La originalidad permite encontrar soluciones únicas y novedosas a los problemas. Y la elaboración, que permite percibir deficiencias y redefinir ideas. Cuando se enseñan estas características o cuando se aprenden estas características, los investigadores adquieren la habilidad para una producción intelectual creativa, ¿ok? Y pueden aprender a romper los patrones convencionales del pensamiento. ¿Cuáles son esos patrones convencionales? El pensamiento convergente. Bien. Entonces, cuando nosotros rompemos esos patrones,
es entonces que de manera consciente y deliberada, el investigador tendrá la habilidad para incrementar ¿qué? Ese pensamiento divergente. Entonces, ¿qué decimos? Que la práctica deliberada del pensamiento divergente rompe aquellos patrones rígidos por los cuales hemos estado siempre, desde pequeños nos han impuesto en el colegio, ¿no es verdad? Desde el colegio. Ahora vamos a ver, vamos a comparar un poquito el pensamiento convergente con el pensamiento divergente. Vamos a ver, cuando hablamos del foco, el foco es el norte, ¿bien? Nuestro objetivo, ¿ok? En el pensamiento convergente se mueve si tiene un foco hacia dónde ir. El pensamiento convergente entonces está encaminado hacia el objetivo. Mientras, ¿no es verdad? Tiene una línea recta, directa para cumplir el objetivo, el norte. En cambio, en el pensamiento divergente, el foco, ¿no es verdad? No tiene esa línea recta, crea la dirección hacia la que se mueve. Bien, por ejemplo, algo sencillito para que nos demos cuenta es, qué sé yo, por ejemplo, yo de casa para ir al trabajo, bien, yo puedo directamente salir directamente a la avenida, seguir recta toda la avenida y llegar al trabajo. Imaginémonos que la casa queda en un punto A de la avenida es toda recta y llega al punto B donde es la oficina, ¿ok? Ese es el pensamiento convergente, recto. En cambio, pensamiento divergente, el foco, si bien tiene que llegar a la oficina, yo tengo que salir de casa y llegar a la oficina, ¿qué es lo que pasa? No va en línea recta. Bien, en lugar de ir en línea recta, se puede ir por una calle adyacente. Bien, puede irse por una calle adyacente, evitando el tráfico, o puede entrarse por una, qué sé yo, por un parquecito, ¿no es verdad? Entonces, ese es el pensamiento divergente en cuanto al foco. Si bien tenemos el norte, no vamos en línea recta, podemos ir por otros caminos, ¿bien? Entonces, crea esa dirección hacia la que se mueve. En cuanto a la búsqueda, en el pensamiento convergente, sabe en todo momento hacia dónde va y qué está buscando. ¿No es verdad? Igual. O sea, como tenemos que ir, igual que en el ejemplo, recto por la avenida, nosotros sabemos hacia dónde va y qué es lo que buscamos, llegar a la oficina, ¿no? En cambio, en el pensamiento divergente empieza a buscar algo, pero no es esa búsqueda su fin ni su camino. Es decir, yo salgo de mi casa, sé que tengo que llegar a la oficina, pero voy buscando un nuevo camino, qué sé yo, voy viendo alguna nueva alternativa para, qué sé yo, que en el camino, si por ejemplo estoy preocupada, me distraigo un poquito, o si estoy estresada, quizá pasar por un parque me desestrese, ¿no es verdad? O algo así, ¿no ve? Entonces, fíjense, empieza en el pensamiento divergente, empieza a buscar algo, pero no es esa búsqueda ni su fin ni su camino. Entonces, busca alternativas que me permitan llegar a mi oficina. Yo voy a buscar, ¿no es verdad? Pero de una forma más alegre, más tranquila, más relajada, de forma tal de que cuando yo llegue a la oficina esté ya con las pilas bien puestas para empezar a trabajar, con todo el ánimo del mundo, ¿no es verdad? Entonces, eso es lo que busca el pensamiento divergente. Bien. Busca, además de llegar al foco, busca algo nuevo, algo especial,
¿no es verdad? Algo que le dé un plus a ese camino que tiene que seguir. Ahora, en cuanto al pensamiento, lo convergente es un pensamiento netamente racional. En cambio, el pensamiento divergente es intuitivo. Entonces, en el pensamiento convergente decimos que es racional y analítico. Y en el divergente, si es intuitivo, ¿qué es? Es provocativo, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué podemos decir para empezar ya a unir estos dos pensamientos? Podemos decir que aunque la creatividad está en el pensamiento divergente, el desarrollo de una producción intelectual eficiente requiere también del pensamiento convergente, ¿no es verdad? Tenemos la creatividad, pero esta creatividad necesita sí o sí del pensamiento convergente para que nosotros podamos escribir aplicando ese método científico. Recuerda, cuando hablamos del conocimiento científico, cuando hablamos de ciencia, cuando hablamos de la investigación en la anterior clase, decíamos que todo aquello se realiza, se ejecuta, porque es un proceso, sigue un proceso científico, sigue una metodología científica, ¿no es verdad? Un método científico. Si se aplica un método científico, entonces estamos en el camino, ¿no es verdad?, de realizar una investigación científica. Entonces, fíjense, la creatividad apoya y necesita del pensamiento convergente para que nosotros aterricemos en qué? En la creación o en el escribir, en el elaborar la tesis o un libro o un artículo o cualquier otro documento que básicamente es una producción de tipo intelectual. Para desarrollar ambos pensamientos se puede seguir la metodología del diamante doble. Este es el diamante doble. Fíjense, este es el diamante doble de la innovación, ¿no? En la fuente es de Álvaro Carrera. Bien, entonces, ¿qué nos dice? Que hay una interacción entre lo que es divergencia y convergencia. Divergencia, convergencia. Entonces, fíjense, tenemos en un principio, en un primer paso, esta interacción. ¿De qué? Del descubrimiento con la divergencia, de la definición con la convergencia, de la ideación con la divergencia y nuevamente con la implementación con la convergencia. A ver, vayamos viendo parte por parte. Esta metodología nos dice que debemos partir fomentando que la divergencia, ¿no? Entonces, para ello es necesario que recurrir a juegos que involucren la creatividad y nos ayuden a perder el miedo de hacer el ridículo. A veces, por ejemplo, se nos ocurre, qué sé yo, alguna solución que no está encuadrando, ¿no es verdad?, en lo que generalmente se esperaría. Y a veces no planteamos esa solución porque somos tímidos y porque tenemos miedo a que nos digan, uy, qué barbaridad, ¿cómo va a decir eso? ¿No es verdad? Entonces, lo primero es perder ese miedo. ¿Bien? Eso es lo primero, ¿no? Entonces, de esta manera podemos romper con la inercia de lo que es la inercia convergente, ¿bien? Que nos limita ¿qué? La capacidad de imaginar, de reflexionar sobre lo abstracto y de lanzar ideas sin miedo a que éstas vayan a ser juzgadas, ¿no? Entonces, en esta primera parte del descubrimiento, la primera regla, y no solamente en esta parte, ¿no? ¿Cuál es? Las ideas no se juzgan, ni se descartan en esta primera parte, ¿ok? Entonces, cuando hablamos en esta parte del descubrimiento, una vez que asumimos que las ideas
no se juzgan ni se descartan, ¿no? Entonces empezamos a ¿qué? A recopilar la máxima información posible para entender el problema. Recuerda que habíamos hecho un ejercicio, no hicimos el ejercicio, creo que no. Bueno, cuando nosotros definimos nuestro tema de investigación, ¿no? O por lo menos tenemos la idea de qué tema que queremos investigar, entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a empezar con la divergencia, ¿bien? Con el descubrimiento. Entonces, vamos a recopilar la máxima información posible para entender el problema y a los actores del problema, ¿bien? Tanto el afectado principal, ¿bien?, como las partes interesadas del entorno y cualquier factor influyente del contexto. Esta primera fase es de investigación y de empatizar con el problema. Es decir, empezamos a conocer el problema. ¿Okay? Empezamos a conocer todo ese entorno. Es lo que hacemos. Es un proceso de investigación que siempre lo realizamos. La diferencia es que acá estamos viendo ya la aplicación del pensamiento divergente-convergente, divergente-convergente, porque generalmente lo que nosotros hacemos en las investigaciones es solamente a partir de pensamiento convergente, nada más, ¿no? Ahora estamos aplicando la divergencia, es decir, buscamos toda la información, nos llenamos de ideas y varias, ¿verdad? No solamente nos centramos en el entorno directo del objeto de estudio, sino vemos absolutamente todo a su alrededor, tanto al objeto de estudio como a los que se relacionan con el objeto de estudio, su entorno directo, su entorno indirecto, absolutamente a todo. Una vez que hemos hecho todo esto, venimos a la definición, ¿bien? La definición es la convergencia. Empezamos con la convergencia. ¿Qué hacemos ahora? Nos hemos llenado, hemos hecho nuestras notas, ¿no es verdad? Es como si cuando, a ver, tenemos nuestra pizarrita o nuestra mesa, tenemos nuestros blocs de notas, ¿no es verdad? Y en cada blog vamos anotando las ideas, ¿no es verdad? Y las vamos colocando ahí, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que hacemos en el pensamiento convergente? ¿No? En la definición. El siguiente paso, ¿cuál es? Es el de sintetizar la información. ¿Ya? Entonces, revisamos toda la información que tenemos, ¿no es verdad? Y vamos definiendo la hipótesis. Vamos revisando los hechos y problemas concretos. Es decir, estamos haciendo, ¿no es verdad? Estamos seleccionando ya de manera analítica y lógica todo lo que aquí hemos encontrado, hemos anotado, aquí ya lo seleccionamos. ¿Bien? Lo seleccionamos. Luego, ¿qué hacemos? Pasamos a la ideación. Es decir, volvemos a la divergencia, que es el proceso de ideación. Que una vez que tenemos claro el desafío a afrontar, porque aquí ya hemos seleccionado, ya sabemos cuál es el problema exacto, ¿no es verdad? ¿Cuál es la posible solución? Y esa posible solución viene a ser que nuestro objetivo general, ¿no? Ya nos hemos planteado la hipótesis en función a todo lo que hemos seleccionado, ¿no? Entonces, aquí en la ideación, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Es ese desafío a afrontar todo lo que hemos seleccionado. Entonces, vamos a empezar a revisar, ¿no es verdad?, la solución que hemos planteado acá. Y vamos a revisar y vamos a ver si
hay otro tipo de solución. Entonces vamos buscando alternativas a la solución que habíamos planteado. ¿Bien? Entonces acá, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Volvemos a nuestros blocs de notas, ¿no es verdad? Y hacemos una fase de lluvia de ideas. Y entonces empezamos a generar varias posibles ideas. No importa si son viables o no son viables, si son alocadas, no importa. Las vamos anotando, ¿no? Cualquier idea puede dar pie a una idea genialmente práctica. Entonces acá volvemos a aplicar esa regla principal. Las ideas no se juzgan ni se descartan. Bien, entonces acá volvemos a plantearnos varias ideas. Una vez que hemos hecho todo ese proceso, pasamos a la convergencia. Esta última fase es la de implementación. ¿Bien? ¿Eso qué implica? Que después de generar esa cantidad de ideas, ¿no? Ahora tenemos que, es el momento de converger en una solución. Si bien acá ya habíamos planteado una solución, pero aquí estamos viendo otras alternativas, ¿no es verdad? Otras alternativas de solución. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a revisar estas soluciones que hemos dado, ¿no es verdad? Y vamos a ver conjuntamente esta solución que la vimos acá, ¿no es verdad? Vamos a ver cuál de ellas es la óptima. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a analizar y evaluar las ideas que hemos plasmado acá, ¿no es verdad? En este paso, en términos de viabilidad. Recién evaluamos las ideas. Acá no. Acá hemos anotado todas. Y en este siguiente paso, recién empezamos a evaluarlas y a analizarlas, ¿no? Entonces, tenemos que analizarlas en términos de viabilidad y de impacto. Y empezamos a establecer un orden prioritario de implementación. ¿Bien? A esta etapa generalmente se le llama prototipado. ¿Bien? Ya que una vez que se termina todo ese proceso, llegamos a la solución más óptima. Lo recomendable, entonces, es construir un prototipo barato y de funcionalidad básica. ¿Bien? Es decir, cuando hablamos de un prototipo, ¿qué estamos diciendo? Que vamos a seleccionar de las posibles soluciones, ¿no es verdad?, la más viable y la más óptima. ¿Eso qué implica? Que tiene que ser, ¿no es verdad?, barato, que no sea caro, que esté acorde al presupuesto del investigador, ¿no es verdad?, que sea funcional la solución que nosotros vayamos a darle, ¿no es verdad?, que esto es importante, ¿no? Entonces, todo este proceso, ¿no?, nos da que una nueva información con la que podamos alimentar nuevamente, ¿no es verdad?, todo este proceso. ¿Sí? Entonces, fíjense, para que nosotros empecemos y planteemos nuestro problema, podemos empezar con esto, ¿no? Planteamos nuestro tema, planteamos nuestro problema y le damos la solución. ¿No es verdad? Y cuando llegamos acá, no es que hemos llegado y hemos terminado el tema de la investigación, no. ¿Qué hacemos? Nuevamente empezamos un nuevo ciclo, ¿no es verdad? Podemos empezar el nuevo ciclo, por ejemplo, para el tema de la justificación, ¿no es verdad? Podemos empezar un nuevo ciclo, por ejemplo, para el tema ya del desarrollo mismo de la investigación. Les decía que todo este proceso, ¿no es verdad?,
es interactivo, ¿no? Entonces, podemos empezar una primera etapa, ¿no es verdad? Terminamos y vemos si es necesario volver a hacer esta misma etapa y lo hacemos, ¿no? Entonces, podemos, al momento de empezar con el tema de formular nuestro problema, podemos aplicarlo. Al momento de ya desarrollar la tesis como tal, también podemos hacerlo, ¿no? Entonces, esto prácticamente es un proceso iterativo, ¿no? Cíclico, que podemos ir implementándolo las veces que nosotros veamos necesario, ¿no? Acá es importante tener en cuenta que el cerebro no puede ser divergente y convergente al mismo tiempo. ¿Bien? No podemos utilizar ambos lados de nuestro cerebro en un mismo momento, ¿no? Entonces, es fundamental separar el paso de una fase, ¿no es verdad? De la fase, de esta fase divergente de la convergente. Bien. Para eso, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a dedicar jornadas distintas de tiempo a la divergencia y otra jornada distinta a la convergencia. Bien, entonces, ¿qué sé yo? Programamos, ¿no es verdad? Hacemos nuestro cronograma de trabajo y en el cronograma de trabajo habrá un momento específico en el cual empecemos con el pensamiento divergente, ¿no es verdad? Luego habrá un break de por lo menos un par de horas, que es lo que se recomienda, mejor si es de un día para el otro, y empezamos con el pensamiento convergente, ¿no? Entonces, una vez que planteamos todo este proceso interactivo, ¿no ven? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Presentamos como un solo producto, ¿no? Y ya estamos escribiendo en nuestro documento ya de una forma diferente, con una visión diferente, ¿no? Entonces ya tiene una nueva visión, tiene ideas originales, es innovador y representa algo totalmente nuevo, ¿no? Ahora bien, cuando se aprende de manera consciente, como lo hacemos en este momento, este proceso de pensamiento genera una habilidad cognitiva, ¿bien? Que permite adquirir una conciencia de la relación con el ambiente y la solución para transformarlo, ¿no? Con esta nueva habilidad se estimula su creatividad para interpretar una realidad diferente. Bien, entonces veamos nuevamente lo que les repito, ¿no? Entonces, que cuando se aprende de manera consciente, todo este proceso de pensamiento divergente y convergente, ¿no es verdad? Estamos generando una nueva habilidad cognitiva, porque es una habilidad cognitiva el desarrollar el pensamiento divergente. Generalmente las personas nos desarrollamos en el ámbito convergente, ¿no? Entonces, cuando de forma consciente alentamos a la generación tanto al desarrollo del pensamiento divergente como convergente, estamos incidiendo a que generemos una nueva habilidad cognitiva, ¿no? Que permite adquirir una conciencia de la relación con el ambiente y la solución para transformarlo, ¿ya? Entonces, esta nueva habilidad que les digo, cuando desarrollamos el divergente y el convergente, nos va a permitir estimular
la creatividad y realizar una interpretación de la realidad diferente, algo nuevo. Y es justamente lo que se nos pide, ¿verdad?, con las tesis doctorales, que tiene que ser algo nuevo. Cuando hablamos de crear ciencia, ¿no es verdad? Entonces, ver cómo podemos crear algo, con algo creativo. Podemos agarrar, ¿no es verdad?, una teoría y aplicarla a un ámbito específico. A ver, por ejemplo, algo sencillito, para que más o menos nos demos cuenta de lo que estamos hablando. Por ejemplo, la estadística. La estadística pura como ciencia como tal tiene estadígrafos, descriptivos, predictivos, todo, ¿no es verdad? Además de eso tiene gráficos, tiene tablas, tiene varias cositas, ¿no es verdad? Y se nos enseña cómo interpretar. Pero la aplicación en un área o en otra área le da, ¿no es verdad?, esa diferencia de interpretación. Por ejemplo, un estadígrafo descriptivo en lo que es el área económica, por ejemplo, la media aritmética, su interpretación va a ser totalmente diferente a lo que se pueda interpretar, por ejemplo, en lo que es en salud. ¿No es verdad? Vamos a utilizar el mismo estadígrafo, media aritmética, la misma fórmula, pero aplicado en diferentes ámbitos. Lo mismo pasa con nuestras tesis, ¿no es verdad? Podemos agarrar una teoría y aplicarla a diferentes ámbitos. Y cómo la apliquemos, cómo planteemos el problema, cómo planteemos la solución, ¿no es verdad?, para que sea diferente, creativo, podemos perfectamente guiarnos por estos pensamientos divergentes y convergentes y crear algo nuevo, novedoso y que realmente contribuya, ¿no es verdad?, a transformar una realidad. Preguntas en este pensamiento que estamos viendo acá.